Buenos días, tardes o noches, yo soy Dumus0303 y te doy la bienvenida a este vídeo, y sin más por agregar, comencemos. Billy ha pasado por varios cambios en su desarrollo, algunos más notorios que otros, pero primero entendamos su origen, y es que solo se supone que se usaría en el videojuego Billy Ghost Top para la UE4 Game Jam Sprint Intro Acción, que es un concurso de desarrollo de videojuego que busca premiar la creatividad en un corto rango de tiempo. Billy Ghost Top se hizo en tan solo entre unos 2 o 3 días más o menos, y por obvias razones, la primera idea que tuvo Kite fue la que ejecutó lo más rápido que pudo, aunque también se descartó la idea de un conejo o un gachalope en el proceso, según palabras de la propia Kite. Dándose a conocer el 31 de marzo del 2017 con la siguiente primicia: Billy perdió a sus hijos por trolls locales, ¿podrá salvarlos a tiempo? En esta versión, como podemos apreciar, Billy se iba a llamar Billy, además de que sería un adulto macho con esposa e hijos o hijas. Kite eligió una cabra porque no es común ver que una cabra protagonice un juego, además de que tenía que ver con la primavera, que era la temática de esa Game Jam. No ganaron, pero les divirtió más su desarrollo al compararlo con su juego de terror Relax. Así que siguieron adelante con Billy Ghost Top. Kite trató de hacer más expresivo a Billy, fallando rotundamente y creando una nueva cara algo curiosa. A diferencia del anterior modelo, este tenía toda su cara hecha en 3D y no en 2D, como lo hizo antes por el corto plazo de entrega. Buscaba un aspecto más de cabra y no de una vaca como lo consideraba antes, rediseñándolo durante semanas y quedando con este aspecto. No fue bien recibido por verse inquietante, y amigos y familiares a quienes les preguntó y dijeron que querían más el diseño antiguo. Así que decidió conceptualizar el siguiente diseño antes de siquiera modelarlo, siendo este el tercer diseño oficial. Este lo presentó y fue bien recibido también, por lo que comenzó a modelar al personaje como tal en Unreal Engine 4 con algunos aciertos y errores que se corregían en el camino. Este modelo se usaría por un periodo de 2 años, siendo esta con un tono pegando más a lo femenino. Sin embargo, este no sería su modelo final como todos conocemos. Cuando Ash Ortiz se unió al equipo de BBU como diseñadora de personajes, desde tal parece el 18 de enero del 2019, en algún momento entre esta fecha y el 31 de octubre del 2019 crearía el diseño actual de Billy. Más delgado y con tobillos más gruesos. Kite veía esta versión como una superior y por lo tanto se usaría este diseño. Este se puso a prueba para ver si funcionaba, probándose con otros personajes y haciendo una encuesta pública, luchando por adaptar este modelo físicamente para que los fans del anterior modelo y el nuevo queden satisfechos, así que se le añadió más curvas para que el modelo quede mejor adaptado, pues el anterior era muy poligonal, por así decirlo. Por último, en algún punto entre quizás, ya que no hay registros claros, finales de 2024, se le hicieron mini cambios al modelo de Billy, mejorándole su procesamiento del sistema, cambiando su paleta de colores a una más fosforescente, dando más notoriedad a un relieve del collar y quizás otras cosas difíciles de notar, con el que parece ser su modelo final. Espero que te haya sido entretenido y curioso y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.